vamos a compartir este espacio entre la resolución de ejercicios y el reconocimiento de las máquinas eléctricas. ¿Ya? En el laboratorio, cuando trabajamos allá en la universidad, partimos siempre con un reconocimiento de las máquinas para luego irnos a la conexión de las máquinas y luego en un tercer peldaño a la operación y al diagnóstico. Entonces, vamos a comenzar hoy día viendo el reconocimiento de las máquinas del transformador, que es la primera máquina que vamos a estudiar, haciendo el trabajo del reconocimiento de sus partes, el, el reconocimiento, cuando hablamos de reconocimiento nos referimos a algo visual, a un reconocimiento, digamos, al mirar la máquina, reconocer las partes y sacar conclusiones a partir de ahí. Y también vamos a aprovechar este espacio para hacer resolución de ejercicios. Ya yo les puse ahí en aula, les dejé lo vamos a ver aquí sí, que lo tenemos, les dejé una guía de ejercicios que aparece ahí en aula como guía de ejercicios 1. Acá está. Y esta guía de ejercicios está dividida en dos partes. Aparece en primer lugar, dice electromagnetismo. Esa es la primera parte de la guía. Y está compuesta por 6 ejercicios o 6 problemas. Luego viene otra sección donde dice transformador ideal, donde vienen también otra serie de problemas, 7 problemas para el transformador ideal. Entonces, esta semana, la idea es que ustedes se centren en la resolución de esta primera parte de electromagnetismo, que completen los 6 ejercicios y que me envíen el desarrollo al correo. Ya vamos a ir teniendo la evaluación de este curso. Básicamente se centra en 2 certámenes, ya que en los que, digamos, evaluamos todo el contenido del curso. El primer certamen generalmente llega hasta el transformador, todo lo que conlleva el transformador, y el segundo certamen, el motor de inducción y el motor de corriente continua. 2 certámenes, digamos, grandes, pero es bueno también tener una serie de otras notas, de otras evaluaciones, que sumando pueden ayudar bastante después a subir el promedio, pensando en si nos va mal en alguno de los certámenes. Entonces, vamos a tener esta primera evaluación con el desarrollo de la parte de electromagnetismo. Tienen hasta una semana antes del próximo miércoles, cuando nos encontremos nuevamente. Tienen que enviarme al correo los 6 problemas resueltos. Ya ustedes los desarrollan en una hoja, les sacan una fotito y me los envían al correo con su nombre. Y con eso tendríamos ya una primera evaluación. Ya la idea es tener varias evaluaciones en lo que es práctica o lo que es taller, y esas ayudan bastante al final cuando tengamos que promediar todo. Hoy día vamos a resolver el problema 1, al final ahora de lo que compartamos. Profe, Vamos a... Sí, señor, dígame. si nos mandamos en el Word nomás en vez de sacar fotos porque al final después no se puede entender nada. ¿Cómo? A ver No si lo podemos entiendo. tratar de colocar el desarrollo, ¿no? Sí, Poner el desarrollo en el Word. no, lo puedes hacer, bueno, si quieres hacerlo en Word, de repente te va a ser más complicado por los símbolos a lo mejor que hay que poner, hacerlo en Word. Pero puedes Ah, sí, hacerlo en una hoja. Bueno, si puedes, no hay drama. ¿Ya? dale. El problema va a ser si me llegan 2 Word iguales, ¿ya? Porque ahí es evidencia de que uno de los 2 iguales no hizo nada y no cumplió con el objetivo. Entonces eso sería un problema.
ya, pero si lo envías en Word tú solo y no lo compartes con nadie, estamos ok. Entonces, si no, a mano, con buena letra, ya explicando ahí el desarrollo, lo envíen. ¿Ya? Cada problema tiene su respuesta. ¿Ya? Si ustedes ven aquí, problema 1, aparece la respuesta a lo que tendría que darles, y ahí ustedes mismos saben si el desarrollo estuvo correcto o si hay algún problema en cuanto al desarrollo. Pueden hacerme las consultas que tengan al correo, no hay problema. Me escriben ahí con el problema en el que estén, con el que estén peleando, y ahí los voy guiando para que vayan resolviendo los seis problemas. Ya el primero, como les digo, lo vamos a resolver aquí para que tengan una idea de cómo enfrentarlos y todo eso. Así que hoy, ya para este primer taller, vamos a ver primero una simulación de la ley de Faraday, una simulación que les dejé ahí en el aula, para repasar un poco esa ecuación que la hemos conversado ya en las dos clases teóricas. Luego, a través de un video, vamos a mirar el principio del transformador, algo que también estuvimos viendo hoy en la mañana, comenzamos a ver hoy en la mañana. Luego vamos a irnos al reconocimiento de las partes del transformador y finalmente a la resolución del primer ejercicio de la guía. ¿Eh? Con eso completamos lo que tenemos programado para este taller. Vamos a ir entonces primero a una simulación que les dejé ayer. Voy a tratar de compartirles la página. Yo la abrí, pero no entendí cuál es la diferencia con los dos anillos. Ya, eso. Ahí vamos a hacer la explicación. Ya, esta página es súper buena, si pueden cachurearla un poco. Bueno, no, parece que les dejé el archivo nomás. Ya No, si nos dejó todo. la página es esta, que es PET. Y hay muchos tipos de simulaciones con respecto a electricidad, física, matemáticas también, que son interesantes de poder revisar. Esta se las dejé porque es muy parecido a lo que hacemos en laboratorio. ¿Ya? El primer laboratorio, si estuviéramos con clases presenciales, haríamos algo muy parecido a esto. Tendríamos un imán sobre la mesa, tendríamos varias bobinas y tendríamos un voltímetro con cero central, que es el que tenemos puesto acá. La idea de esto es comprobar la ley de inducción de Faraday, que nos dice que existirá un voltaje inducido entre los terminales de esta bobina cuando haya un flujo, una variación de flujo magnético atravesando aquí su superficie. La superficie encerrada por esta bobina tiene que sufrir algún cambio en el flujo magnético. ¿Ya? No es... ¿Sí? Dígame. Profe, Sí, señor. un tema, por ejemplo, yo probé esta simulación ¿Ya? y, por ejemplo, al poner el imán adentro y cambiarle la polaridad constantemente, produce más que, por ejemplo, si no lo está moviendo así todo el rato. Claro, claro. Si tú pones el imán adentro, o sea, como que lo haces ahí y ahí lo cambias, ¿verdad? La, la, el flujo magnético cambia en 180 grados y tienes, por decir, un máximo cambio en el flujo de lo que es posible tener. Entonces, la idea es que tiene que haber un cambio en el flujo para que se produzca este voltaje inducido. Si, por ejemplo, acercamos el imán y lo dejamos quieto ahí, en este momento se ven las líneas de campo ahí, hay campo efectivamente atravesando la superficie, pero no hay voltaje inducido porque ese campo está fijo.
O sea, ese campo no está variando en el tiempo, está constante, es un campo constante, por tanto no hay voltaje inducido, aunque hay campo magnético atravesando la superficie encerrada por la bobina. Sin embargo, si este campo varía, y lo podemos variar alejando o, o acercando el imán, tenemos inmediatamente la reacción del voltímetro. Si lo alejamos va a variar en un sentido, y si lo acercamos, ahí lo alejamos, se fue hacia el positivo, y si lo acercamos varía en el otro sentido, hacia el negativo. Lo que no ocurre, por ejemplo, si es que lo movemos en la otra dirección. Ya la fórmula la vamos a ver inmediatamente, ahí Julián está preguntando, la vamos a ver inmediatamente, es la fórmula de Faraday que ya vimos. Si lo movemos hacia arriba y hacia abajo, no obtenemos medición. Ya hay que ser cuidadoso, hay que moverlo hacia arriba y hacia abajo solamente. Ya, igual las pequeñas variaciones que se ven ahí de voltaje es porque lo movemos hacia adelante, lo muevo hacia adelante y hacia atrás también un poco. Y esa pequeña variación se produce por ese movimiento. Si varía, entonces hay voltaje inducido. Aquí tenemos hacia el negativo. Si pasamos hacia el otro lado, varía en el otro sentido, ya tenemos hacia el negativo. Si colocamos dos espiras, podemos ver la relación entre el número de vueltas y el efecto que se produce en un imán va en una espira que es menor que el que se produce acá por el número de vueltas de la bobina. Mientras más vueltas tenemos en la bobina, más reacción tenemos y más voltaje inducido, ¿verdad? Comprobando la ecuación, que es menos n por la derivada del flujo con respecto al tiempo. ¿Ya? Esa es la ecuación de la ley de Faraday. Voltaje inducido es igual a menos número de vueltas por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y la derivada del flujo con respecto al tiempo es esto. Es la razón de cambio del flujo magnético. Ahí es como si tuviéramos un imán girando adentro de la bobina, y ahí tenemos un voltaje alterno. Esto es el principio de un generador. Ya, un generador es básicamente esto, es un imán que hacemos girar dentro de una bobina. Si hacemos al imán, por ejemplo, le pusiéramos un eje apoyado en rodamientos y esta bobina fuera un estator bobinado de cobre y estas puntas de la bobina las sacamos al exterior y hacemos girar el imán dentro de este estator de cobre, lo que obtendríamos afuera sería una corriente alterna. Y por el movimiento circular del imán sería una corriente alterna senoidal. Por tanto, esto es el principio de un generador. ¿Ya? Eh, el generador sincrónico es básicamente esto. Alimentamos con corriente, no se usa un imán, ya no se usa un imán permanente porque el imán permanente tiene menos capacidad de generar un campo magnético potente. Ya los campos magnéticos más potentes los obtenemos con electroimanes, es decir, con bobinas a las cuales alimentamos con corriente. Entonces, un generador sincrónico se construye de esta manera. Se pone aquí no un imán, se pone una bobina como rotor, una bobina que tiene la capacidad de girar. Se construye también un estator, unas bobinas aquí alrededor del rotor,
y se alimenta este rotor con corriente continua para tener un campo magnético fijo, es decir, un norte y un sur fijos. Y este rotor se hace girar a cierta velocidad con, digamos, alguna fuerza externa. ¿Ya? Esta fuerza puede ser la fuerza de una represa de agua que cae, por ejemplo, o puede ser la fuerza de una turbina impulsada por vapor en una central termoeléctrica. Eh, Puede ser, digamos, cualquier tipo de movimiento externo. En el campo hay generadores que son impulsados por el tractor. ¿Ya? El tractor que usan los campesinos, el eje del tractor se utiliza para hacer girar el rotor del generador y así obtienen energía eléctrica. eh, Echan a andar el tractor nomás, los conectan al generador y ahí obtienen la electricidad para el regadío de campos y todo lo anterior. El movimiento también lo puede dar un motor diésel, un motor a combustión, en el caso de todos los generadores que hay, por ejemplo, en todos los hospitales, generadores de respaldo, que hay en las bencineras y que hay en muchas otras empresas, y que son generadores de respaldo para apoyar el consumo en horarios punta. Grupos que se conocen estos generadores como grupos electrógenos son un motor de inducción, un motor de combustión interna, que generalmente son motores diésel, que están unidos al rotor de este generador y la máquina diésel hace girar este electroimán dentro de otra bobina y así generamos energía eléctrica senoidal. Aquí estamos mirando lo que es el principio de un generador, de un generador eléctrico. Eso es básicamente. Ya aquí en la simulación tenemos solo el giro en 180 grados, pero esto cuando gira continuamente, ya aquí la flecha se movería suave hacia un lado y hacia el otro, ¿verdad? Y la forma de onda de la tensión de salida sería una sinusoide. Esto es entonces la simulación de la ley de Faraday que eh, nos introduce al tema de las máquinas eléctricas. Todas las máquinas eléctricas que veamos van a tener la ley de Faraday metida ahí como principio fundamental. La primera máquina que vamos a revisar, por ser por ser la máquina estática, ya luego vamos a revisar las rotatorias, que tienen un poco más de complejidad, pero tampoco es tanto, es el transformador. El transformador es nuestra máquina estática. eh, y para ir introduciéndonos a ese tema o para ir reconociendo las partes, todo lo que es el principio de funcionamiento lo vamos a ver en las clases teóricas. Aquí vamos a repasarlo un poco, pero nos vamos a centrar más en reconocer la máquina. Ya vamos a irnos a un video, a ver si lo tengo por aquí. Aquí está. Aquí lo tenemos. Les voy a dejar el enlace también ahí para que lo revisen. Está en inglés, pero con los subtítulos se entiende súper bien. Y vamos a ir revisando este video y deteniéndolo en las partes principales. Ya, este es un transformador industrial mirado desde fuera. Podemos ya ir viendo sus partes. Ya, si lo miramos así, mirándolo externamente, qué cosa
podemos distinguir de acá o qué cosas se nos hacen familiares. En primer lugar, lo que resalta a la vista es en la parte superior los aisladores. ¿Mm? Tenemos un grupo de 6 aisladores, donde 3 claramente son más grandes que los otros. O sea, podríamos decir hay 3 aisladores grandes y 3 aisladores pequeños. Lo que nos da la idea inmediatamente de que hay bobinados de alta tensión y bobinados de baja tensión. Ya siempre recuerden ustedes como norma general la aislación. Ya la robustez de la aislación depende del voltaje, principalmente. Y lo grueso del calibre del conductor tiene que ver con la corriente. ¿Ya? Es decir, si ustedes miran un conductor eléctrico, si ustedes ven que el cobre, ¿ya? El diámetro del conductor de cobre es grueso, entonces ustedes dicen, ah, este conductor es para alta corriente. Ah, al contrario, si el conductor es delgado, ustedes dicen, no, esto es para baja corriente. O sea, el diámetro del conductor ya define cuánta corriente puede circular por ese conductor. Pero la aislación, ya cuando hablamos de aislación, si ustedes ven un conductor eléctrico que tiene mucha aislación, es decir, aunque el diámetro del cobre sea pequeño, pero tiene mucha aislación, ya capas de aislación grandes, entonces ustedes dicen, ah, este conductor es para alto voltaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la, la aislación tiene que ver con el voltaje de operación de ese equipo. ¿Ya? Por el contrario, si un conductor tiene poca aislación, no sé si ustedes han trabajado con conductores NIA en el laboratorio, el conductor NIA tiene una capa de PVC bien sencilla que con un pelacable fácilmente se saca la aislación. Entonces ustedes miran ese conductor y dicen, ah, este conductor claramente es para baja tensión. ¿Ya? Y el NIA se puede usar solo hasta los 1000 volts. Sin embargo, los conductores de más de 1000 volts tienen aislaciones más gruesas, grandes, y así ustedes pueden discriminar a la vista si un artículo es para alta tensión, para baja tensión, para alta o baja corriente. Entonces, sí señor, dígame. Entonces el tema es que por una entra, no sé, pues, la corriente alta y por otra sale la corriente baja, o qué onda? Porque tiene una de baja y alta. Sí, mira, estas espigas grandes, ya los 3 aisladores más altos, ya los que están más separados aquí del fierro, son de las bobinas de alta tensión, ya son bobinas de alto voltaje. ¿Mm? Y las pequeñas son de baja tensión. Ahora, como en el transformador vamos a ver más adelante que la potencia que entra es, digamos, igual a la potencia que sale, ya despreciando las pérdidas que hay en la transformación, es la misma potencia que entra que la que sale. Entonces, si entramos con alto voltaje por estas espigas, claramente aquí en el alto voltaje va a haber menos corriente. Y aquí en las de bajo voltaje va a haber más corriente. ¿Ya? Porque el producto de B por I en el primario tiene que ser igual al producto de B por I en el secundario. ¿Ya? Eso lo vamos a ver con más La detalle. potencia. La potencia, claro. Ah, ah, La potencia aparente del primario tiene que ser igual a la potencia aparente del secundario. Y así es que despreciamos las pérdidas, pero eso lo vemos más adelante. Pero entonces, en el lado de alta tensión es donde vamos a tener la corriente más pequeña y en el lado de baja tensión es donde vamos a tener la corriente más grande. Por eso, en estas espigas de alta tensión que tenemos acá, tú vas a ver siempre conectado alambre delgado. Y en estas espigas pequeñas que son de baja tensión, siempre hay conductor bien grueso conectado a estas espigas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver adelante, pero ahora lo que nos interesa saber ahora es el reconocimiento.
podemos reconocer aisladores de alta tensión, que son los grandes, y aisladores de baja tensión, que son los pequeñitos. Eso nos indica que hay bobinas de alta y de baja tensión ahí dentro de esta cosa de fierro. Vamos a darle adelante para ir viendo qué es lo que nos muestra. Aquí nos muestra por dentro ya el transformador, nos muestra que hay 3 columnas con bobinas. Es un transformador trifásico y en cada columna hay una fase, hay un enrollado de alta y uno de baja. Vamos a ver cómo están enrolladas estas cosas. Ya, antes de ver las partes, el video nos va a mostrar aquí lo que ya habíamos visto sobre la inducción magnética. Estas animaciones son muy interesantes para comprender el fenómeno. Vemos que hay un norte que está aquí arriba y un sur aquí abajo, por tanto el campo magnético siempre va de norte a sur. Y cuando las flechas van hacia abajo, se produce aquí un voltaje inducido. Y este voltaje inducido produce una corriente que circula alrededor del anillo, ¿ya? En una dirección que está dada por la polaridad de este voltaje. La polaridad del voltaje sigue la ley de Lenz. Y la ley de Lenz dice lo siguiente, ¿ya? Que, por ejemplo, si este campo magnético que estamos visualizando acá atraviesa la superficie de esta espira, ya esto no es una bobina todavía, es una espira solamente, cuando este campo magnético atraviesa esta superficie, se va a producir acá una tensión o un voltaje inducido. Pero este voltaje inducido va a tener una polaridad tal que la corriente producida por este voltaje, va a producir, esa corriente inducida, va a producir un campo magnético que se va a oponer al campo que la produce. Eso significa el menos en la ecuación de Faraday. Ese menos significa eso, que cuando hay un campo magnético generando una tensión inducida, la corriente que genera esa tensión inducida, que llamamos corriente inducida, produce un campo magnético opuesto al campo magnético que lo está generando. Entonces la dirección de esta corriente la podemos calcular o la podemos determinar conociendo esta ley, conociendo la ley de Lenz. Fíjense cómo va variando, como es un flujo alterno, este norte va a ir hacia abajo y este sur hacia arriba y van a alternar el norte con el sur constantemente, haciendo que esta corriente, que este voltaje en primer lugar cambie de polaridad y que la corriente también cambie su dirección constantemente, una corriente alterna. Ahí está variando corriente y voltaje cuando se alterna el norte y el sur. Ahora, si esto lo llevamos a una bobina, la bobina también va a producir un campo magnético que también va a variar. Ya aquí nos está recordando el video que siempre cuando hay una corriente circulando por un conductor, hay un campo magnético girando alrededor del conductor. Eso lo vimos en la mañana. Y que cuando este conductor lo enrollamos así en forma de bobina, vamos a obtener una forma de campo magnético, como lo vemos acá, muy similar a un imán, con un norte en un extremo y un sur en el otro. Por eso, a esta disposición que vemos aquí, a una bobina por la cual fluye una corriente, a esta configuración se le llama electroimán.
Cuando hablamos de un electroimán, es un imán construido eléctricamente, o una bobina por el cual circula una corriente y genera esto un campo magnético igual, como si fuera un imán, con la diferencia que en esta configuración, como la corriente la podemos regular, podemos nosotros también regular la cantidad de magnetismo que tenemos. ¿Ya? En el imán no hay caso, el magnetismo que trae es el que trae, no podemos aumentarlo y no podemos hacerlo variar, ya no podemos cambiarle la polaridad ni nada. Sin embargo, a este imán sí, cambiando la polaridad de la tensión aplicada, cambiamos la dirección del flujo de corriente y cambiamos el norte por el sur y el sur por el norte. Así es, cuando ponemos una corriente alterna circular, sucede lo que vemos aquí, que el norte con el sur comienzan a alternarse, ¿ya? Y el norte va arriba, después el norte va abajo, y así. Esto es lo que ocurre en una bobina que aplicamos corriente alterna. Empieza a variar ahí el campo magnético de norte a sur. Si esta misma bobina la ponemos aquí en un núcleo, y al otro lado del núcleo colocamos otra bobina, entonces se va a producir el efecto del transformador. Ya, va a haber un flujo magnético circulando por el núcleo, y aquí en el video se muestra el flujo magnético, ya más lindo de lo que hice yo en la mañana con la pizarra. Ya, aquí vemos un flujo que está en líneas amarillas, circulando en esa dirección. Fíjense aquí, fíjense ¿se acuerdan lo que hablábamos de la ley de la mano derecha? Si la corriente entra por aquí, entonces aplicamos la ley de la mano derecha, ¿verdad? ¿Se recuerdan? La disposición de estos 4 dedos enrollan la bobina en la dirección de la corriente y el pulgar nos va a indicar la dirección del flujo magnético. Por lo tanto, si miramos el video y enrollamos estos 4 dedos en la dirección de la corriente, nos da que el flujo tiene que ir hacia arriba. Por eso, aquí donde congelamos la pantalla, la corriente va entrando por aquí y el flujo está yendo en esa dirección, entrando por arriba, saliendo por acá y volviendo a este punto. Sin embargo, en el próximo semiciclo de la corriente alterna, cuando sea el semiciclo negativo, esta corriente va a alternar su dirección y esta flecha va a ir hacia afuera, por lo tanto el campo va a ir en el otro sentido. Y es así como cuando conectamos esta bobina a una tensión alterna de 50 Hz, por ejemplo, tenemos una variación de este flujo de un sentido a otro 50 veces por segundo. Vamos a ver si lo pillamos. Ahí lo pillamos en la otra dirección. Ahora la corriente va saliendo por este punto, y como la corriente va saliendo por este punto, el campo se invierte y tenemos ahora flujo en este otro sentido. Así entonces es como funciona un transformador de corriente alterna. El flujo en el núcleo siempre está yendo en un sentido y en otro, en un sentido y en otro, cambiando siempre. Lo que hace que ese término de phi a de t, de la ecuación de Faraday, sea siempre, tenga siempre un valor. Y tengamos un voltaje senoidal en la salida de la otra bobina. Ahí echamos a andar la animación. Y ahí nos va a mostrar la ES. Esa ES es fuerza electromotriz del secundario. Ya vamos a ver que no es lo mismo que el voltaje del secundario. Esta fuerza electromotriz es el voltaje que se genera en la bobina. ¿Ya? Es digamos, lo que se produce dentro de la máquina, que no necesariamente lo vamos a ver así, es el mismo voltaje que nosotros podemos medir a la salida de la máquina. Ya va a haber ahí cierta diferencia dependiendo de la carga que conectemos.
¿ya? Pero eso es materia de más adelante. Pero es importante esa distinción entre la E, y que es fuerza electromotriz, que es un tipo, es voltaje, digamos, con lo que vamos a llamar V sub S, voltaje del secundario. ¿Ya? En el transformador ideal va a ser igual, pero más adelante vamos a ver que no es tan así. Tenemos aquí el flujo circulando y un voltaje por espira. Cada espira está produciendo ahí un voltaje inducido, y la suma de esos voltajes es el E sub S que tengo al final. Ahí hay una cantidad N sub S, son las vueltas del secundario, el número de vueltas del secundario. Y aquí me dice que la fuerza electromotriz total en el secundario es igual eso es como la fuerza electromotriz o el voltaje en cada espira por el número de espiras. Aquí está asumiendo que hay el mismo flujo magnético en el primario que en el secundario. Esto se da en un transformador ideal, que es la primera aproximación que vamos a tener a un transformador, ya que no hay pérdidas de flujo, ya, sino que el mismo flujo que genera esta lo está recibiendo esta otra bobina. Como les digo, eso es una aproximación, porque en realidad sí hay un tipo de pérdidas que vamos a considerar más adelante. Aquí tenemos entonces el voltaje en el primario, que genera un voltaje también en el secundario. Aquí empieza a hablar acerca del número de vueltas. Si cambiamos el número de vueltas, podemos nosotros cambiar los voltajes del primario y del secundario respectivamente. ¿Ya? Si duplicamos el número de vueltas, vamos a duplicar también el voltaje que obtenemos, ¿ya? en el secundario. Ahí les voy a dejar el video completo para que lo revisen con detención. Aquí se ve la formación de un transformador trifásico con tres bobinados, y los bobinados en el transformador trifásico están construidos así. Como vemos acá, hay un bobinado dentro de otro. ¿Ya? Acá tenemos el bobinado de baja tensión, que está dentro del bobinado de alta. ¿Ya? Cualquier vuelta, ¿Perdón? cualquier vuelta. Sí, bueno, aquí aparecen con varias vueltas, depende de la potencia del transformador, pero generalmente transformadores de los que alimentan las casas de nosotros, por ejemplo, que son transformadores de 300 kVA, de 500 kVA, cada bobinado tiene por lo menos unas 2000, 3000 vueltas. Ahí tenemos tres bobinados. Fíjense, aquí está de color azul los bobinados de baja, y de color rojo los de alta tensión. Ya por un asunto lógico, digamos, los de baja tensión se construyen más cerca del fierro. Ya colocar la alta tensión cerca del fierro es peligroso. Necesitaríamos ahí un refuerzo mucho más grande de aislante. Entonces siempre se bobina primero la baja tensión cerca del núcleo, donde está el fierro, y sobre ese bobinado de baja tensión se construye el de alta, ya que aquí está con color rojo. Y claramente siempre el de alta tiene más vueltas que el de baja. ¿Ya? Si tuviera igual número de vueltas, tendríamos el mismo voltaje en el primario que en el secundario. Pero acá vemos el de baja dentro y el de alta tensión por fuera. Se construyen estos tres
y estos tres se van dentro de un núcleo. Aquí da algunos detalles de cómo se construyen los bobinados, colocando espiras en serie. Profe, Sí, señor. ¿no habrá alguna relación entre la sección y el número de vueltas por el tema del voltaje y todo eso? No, la sección del conductor va a depender de la corriente que va a circular por ese conductor. Ya siempre la sección de un conductor va a depender de la corriente que tenga que transportar. Y eso lo calculamos dependiendo de la potencia del transformador. O sea, la potencia y la relación entre los voltajes me va a decir a mí cuál es la corriente en el primario y la corriente en el secundario. ¿Ya? Y con respecto a esa corriente se escoge el diámetro del conductor. Ahora, siempre, recuerda esto como principio, en los bobinados de alta tensión van a ser de sección más pequeña que los bobinados de baja tensión, porque en el transformador el lado de alta, el lado de alta tensión va siempre a circular menos corriente y en el lado de baja tensión va a circular más corriente. Entonces, cuando tú miras un transformador, ya siempre puedes distinguir tú cuál es la bobina de alta de la bobina de baja, que la bobina de alta tensión siempre es más delgada y la bobina de baja tensión siempre es más gruesa. Entonces, esa es una forma rápida de distinguir eh, cuál es el bobinado de alta y cuál es el bobinado de baja tensión. Ahora, cuando vayamos al laboratorio y veamos, hay algunos transformadores, algunos son muy similares en tensión. Ya hay uno, por ejemplo, que es de 220 a 110. Ya ahí la diferencia no es muy grande. Los dos andan cerca, entonces ahí no se alcanza a distinguir bien cuál es un cable más grueso que otro. Pero en un transformador comercial, industrial, como los que tenemos en las poblaciones que alimentan de energía eléctrica las casas, esos transformadores son de 15.000 a 380. Entonces ahí hay una diferencia bien grande en cuanto a tensiones. Ya 15.000 está lejos de 380. Por tanto, ahí se ve muy claramente que el conductor de que está construida, digamos, las bobinas de 15.000 volts es bien delgado comparado con el conductor que forma las bobinas de 380. Las bobinas de 380 llevan mucha más corriente, por tanto es un conductor grueso eh, comparado con las bobinas de 15.000, que como el voltaje es tan grande, la corriente es pequeña y el conductor es más delgado. Eh, Así entonces construimos las bobinas, ahí se ven las barras que se instalan para poder sacar los bobinados hacia el exterior. Ahí se pone un neutro porque está conectando en estrella los tres bobinados. Ya vamos a ver en adelante que podemos tener conexiones triángulo o conexiones estrella. Y ahí hay todo un montaje para poder conectarlas con las barras que van por dentro de los aisladores. Ya aquí el aislador es hueco por dentro y por dentro pasa una barra de fierro, de cobre, y termina aquí en el terminal donde finalmente se conectan la conexión eléctrica. Se hace en este punto por medio de pernos. Acá también en los de baja pasa una barra de cobre por dentro del aislador que va a la bobina. Todo eso entra aquí en el cubículo ya de fierro y todo eso se llena con aceite. Y ahí finalmente se instala la tapa. El aceite cumple dos funciones, ya para que lo anoten ahí. El aceite es un aceite dieléctrico, o sea, cumple una función de aislar las partes activas, ya como son las bobinas, del fierro.
ya del núcleo. También aísla la bobina de baja con la bobina de alta, ya para que no se produzcan cortocircuitos. Es un aceite que soporta alto voltaje, ya. El aceite generalmente se cambia después de unos cuantos años porque va perdiendo el efecto dieléctrico. A ese aceite cada año se le deben hacer pruebas, ya, donde ese aceite se echa en una maquinita, que esa maquinita tiene dos electrodos ya cerquita uno de otro, se rellena eso con el aceite y se empieza a elevar la tensión entre los electrodos. Ya generalmente tiene que soportar 50, 70, 100 mil volts entre los electrodos, y cuando aparece una chispa, ahí decimos se rompe el dieléctrico del aceite y podemos ver qué tal está ese dieléctrico. Esa prueba generalmente las, en las, digamos, perdón, en las empresas que hacen mantenciones anuales o hacen parada de planta, es una vez al año se mide el dieléctrico del aceite y así pueden ir sabiendo cuándo hacer el reemplazo del aceite. Entonces, una primera, sí, sí, dígame, El tema de la temperatura. sí, señor. Ese es el segundo. Ahora Eh, ya, ¿Mm? ya, ya. Pero dígame más, ¿cuál es la pregunta? De que si se producía temperatura y si el aceite servía, pero ahí fue. Sí, esa era la segunda. La primera es el dieléctrico. La primera función del aceite es cumplir de dieléctrico y la segunda función es precisamente eso de ser refrigerante. Es un aceite refrigerante que permite que la temperatura producida en los bobinados sea sacada hacia el exterior. Y para eso se instalan lo que vamos a ver más adelante ahí, unos radiadores para que sea más eficiente la salida de temperatura. Esas dos funciones hay que anotarlas, son importantes. El núcleo del transformador se construye con láminas. Ya aquí podemos ver láminas lo más delgadas posibles, ya que se van juntando para armar el núcleo. Estas láminas de hierro se usa hierro al silicio, o sea, una combinación de hierro con silicio. También vamos a ver por qué más adelante. Tienen que estar aisladas unas de otras. O sea, dos láminas contiguas acá no pueden tener contacto eléctrico. Tienen que estar aisladas unas de otras. Antiguamente se les echaba aquí, entre las láminas, se les echaba un barniz dieléctrico. Hoy se les hace un tratamiento térmico a las láminas para que la superficie quede aislante y se juntan las láminas para construir el núcleo del transformador. Siempre el núcleo del transformador va a ir laminado para reducir las pérdidas por corrientes parásitas. También vamos a ver lo que son las corrientes parásitas, tranquilos. Ahí se cierra el núcleo. Fíjense la forma del núcleo trifásico. Tiene la forma aquí de un marco, de un frame con dos ventanas, o sea, un marco con tres columnas, y en cada columna van instalados las bobinas. Fíjense que estas columnas, como van a tener alojadas las mismas, o sea, bobinas del mismo tamaño, estas tres columnas son similares en cuanto a la sección. Ya son tres bobinas similares en sección. Eso hay que tenerlo presente para que no nos confundamos eh, con el monofásico acorazado, que se parece en la forma a este núcleo. Eh, Eso es, y aquí aparece, claro, la energía térmica que se disipa
a través de los radiadores que se instalan por fuera de este transformador. El aceite dentro circula de forma natural, tiene una, una circulación natural. Ahora también en transformadores más grandes se puede hacer con circulación forzada, instalando una bomba dentro que haga circular el aceite, o se instalan también ventiladores acá montados a los radiadores para refrigerar por aire forzado, se llama, y esos ventiladores enfrían más los radiadores ahí y hacen más efectiva la disipación de temperatura. Pero aquí el aceite caliente se va hacia arriba y el aceite más frío se va hacia abajo. ¿Ya? Eso es algo que les comentaba a sus compañeros también. Es común en todos los fluidos. Siempre un fluido cuando se calienta se pierde densidad, ya se hace menos denso y por lo tanto se va a la parte superior. Y un fluido cuando se enfría se pone más denso, se acercan, digamos, las partículas unas a otras, aumenta su densidad y por lo tanto se va al fondo. Ya todos los fluidos funcionan igual, excepto el agua entre los 0 y los 4 grados. ¿Ya? El agua tiene esta característica muy particular, ya que se le conoce como es digamos como una anomalía, se le conoce como la anomalía del agua, donde eh, el agua en este rango solamente de los 0 a los 4 grados se comporta a la inversa de los demás fluidos. Y al comportarse a la inversa, el agua más caliente se va abajo y el agua más fría se va arriba. Y por eso tenemos que los lagos siempre se congelan en la parte superior y quedan con una capa de hielo encima y por debajo el agua está líquida todavía. ¿Ya? Esta anomalía del agua produce o permite que haya vida en los lagos que se congelan. Ya de otra manera, si el agua no tuviera esta anomalía, el agua fría se iría al fondo, el agua caliente arriba, y se empezaría el lago a congelar desde abajo hacia arriba. Y el lago terminaría completamente congelado y no podría haber vida animal ni vegetal en ningún lago que se congele, ya ni en ningún río que se congele. ¿Ya? Pero esta anomalía del agua permite eso. ¿Ya? Sin embargo, el aceite no tiene esa anomalía. Siempre el aceite más caliente se va arriba, el aceite más frío abajo, y eso le permite al aceite, cuando se va calentando, circular por los radiadores de forma natural. Aquí arriba se instala un estanque, que es el estanque de expansión. Permite que por la temperatura el aceite va a ir ganando volumen o perdiendo volumen, ¿ya? Y este tanque de expansión permite que respire, digámoslo así, el, el transformador. Y acá tiene un nivel ya por el cual podemos nosotros mirar y saber cómo está el nivel de aceite, si hay que es necesario rellenarlo o si lo dejamos hasta ahí. Entonces ahí ya hemos visto algunas de las principales partes del transformador. Para completar esto, vamos a ver unas fotos que tenemos por acá. Acá tenemos la primera, tenemos 3 bobinados. Este es un transformador trifásico que podemos ver aquí. Aquí está el núcleo, ¿ya? La parte de abajo, los yugos que se le llaman, las piernas, 3 piernas donde están dispuestos los bobinados. Acá hay 3 bobinados, sus salidas. Y las barras
que van, estas barras van después, el aislador va puesto aquí, y estas son las barras que van por dentro del aislador y que salen a los terminales. Aquí hay unas orejas estas orejas son para que se tome el transformador, para elevarlo y trasladarlo de lugar. Hay un tapón ahí que se ve también, ya que es un tapón para rellenarlo de aceite. Esas tres bobinas se ingresan aquí. Aquí ya se ve el transformador con... perdón, se movió de foto aquí. Aquí ya se ven estas tres bobinas metidas dentro del estanque. ¿Ya? Este estanque no tiene radiadores tan grandes como el que aparecía en el video. Ya solo unas aletitas para afuera, para disipación de temperatura. Y aquí tenemos los aisladores, el tanque de expansión del aceite con su tapón aquí arriba, un respiradero. ¿Qué más podemos visualizar aquí? Está montado sobre ruedas, digamos. Núcleos. Ya, vamos a distinguir dos tipos de núcleos para el transformador monofásico. El transformador monofásico puede tener este tipo de núcleos, que es el primero y más sencillo, que es el transformador, se le llaman de dos formas, se le llama núcleo de columnas o se le llama núcleo no acorazado. Ya son los dos nombres que toma en la literatura. Que es un núcleo cuadrado donde en una pierna se enrolla la bobina de alta y en la otra pierna la columna de baja. Generalmente encontramos estos núcleos en transformadores de baja potencia. Es, digamos, un núcleo de los más sencillos de construir, que posee ventajas constructivas, pero cuando ya queremos armar un transformador de más potencia, se vuelve difícil hacerlo así, ya necesitaríamos mucho espacio, un estanque muy grande, finalmente sería más pesado. Por lo tanto, se construyen los transformadores de más potencia, digamos de 3, 4 kVA para arriba, ya se construyen en este tipo de núcleos, que es el núcleo acorazado. El núcleo acorazado abraza a la bobina, ya, es decir, las dos bobinas, tanto la de alta y la de baja, se enrollan en la pierna central y el núcleo tiene una forma en la que está abrazando a las bobinas, como una coraza, por eso se le llama núcleo acorazado. Ya está ahí el fierro abrazando a la bobina y rodeándola completamente. ¿Ya? Entonces, para un transformador monofásico hay dos tipos de núcleo. Este núcleo de columna, que vemos aquí en azul, y el núcleo acorazado, que está acá. Este núcleo acorazado se parece, ya en cuanto a la forma, al núcleo del transformador trifásico. Ya, si se recuerdan ustedes, el núcleo del transformador trifásico era así. También como un frame, como un marco con dos ventanas. Este también es similar, el monofásico acorazado también es como un frame con dos ventanas, pero la gran diferencia entre un núcleo monofásico acorazado de uno trifásico es que este monofásico acorazado, la pierna central es del doble del ancho de las laterales. Aquí la columna central tiene que ser más gruesa, tiene que ser el doble tiene que tener el doble de sección que las de las orillas, porque por aquí va a pasar el doble del flujo magnético. ¿Ya? La totalidad del flujo va a pasar por esta columna central y aquí se va a dividir el flujo. Se divide la mitad hacia esta
hacia esta orilla para trasladarse por esta parte, y la otra mitad del flujo se va a venir por la otra sección para venirse por esta parte hacia adentro. Entonces se va a producir así como por la columna central hacia arriba, y de ahí se divide en dos caminos para volver al inicio. Ya el flujo magnético va a ser esto. Por lo tanto, la columna central tiene que ser el doble más gruesa que la de las orillas. Así distinguimos inmediatamente el núcleo de un monofásico acorazado y lo diferenciamos de un trifásico que tiene una forma similar, pero que sus tres piernas, sus tres columnas son exactamente iguales. En un trifásico siempre las tres columnas son de la misma dimensión. Finalmente tenemos esto, que nos muestra aquí algunas partes del transformador. Como ya vimos, aisladores, boquillas dice aquí, pero son aisladores de alta tensión, que son los grandes. Acá tenemos aisladores de baja tensión, que son los pequeñitos. Les pido que hagan el ejercicio ya cuando ya se acabe la cuarentena total, o cuando salgan ahí tengan la posibilidad de salir alrededor de su casa, identifiquen el transformador que alimenta a las casas de su población. Ya tiene que estar cerca, por ahí generalmente un transformador alimenta un par de manzanas solamente, así que el transformador que alimenta su casa tiene que estar cerca, ya, alrededor de la cuadra o de la cuadra siguiente. Lo van a encontrar montado sobre uno o dos postes, y ahí van a poder mirarlo, mírenlo desde abajo, ya sáquenle una foto con zoom ahí, y vean el conductor que entra a esta parte de los aisladores grandes, y compárenlo con el conductor que está conectado aquí en los aisladores pequeños. Ya pueden verlo también cuando van a un supermercado. Los supermercados siempre tienen su propio transformador que está en los patios. Generalmente uno en la entrada del supermercado, cerca de por ahí hay unos postes con un transformador que alimenta el supermercado completo. Ahí échenle una miradita, revísenlo y vean la diferencia entre el conductor que entra por el lado de alta y el conductor que sale por el lado de baja. Por aquí entran 15.000 volts de las líneas de media tensión, y por acá salen 380 y 220 para los tableros de distribución del supermercado, en el caso del supermercado, o de aquí salen a las líneas de baja tensión en los postes para que se distribuyan a cada una de las casas. Tenemos aquí. Sí, señor, dígame. Esto es cuando revientan. ¿Qué revienta del transformador? Cuando se hace es muy difícil que reviente, ya eso en primer lugar, ya generalmente no revientan. Pueden reventar, sí, cuando se hace una mala conexión. ¿Ya? Es decir, yo la única vez que he visto uno de estos reventar fue una vez que se estaban instalando unos nuevos, se hizo mal la conexión y se hizo un cortocircuito aquí digamos, en las conexiones. Acá entonces se calentó el aceite, aquí adentro circuló una corriente muy alta por dentro del transformador, entonces el aceite al calentarse se expande, ¿ya? Y el aceite por la falla, digamos, se calentó tanto al punto que hizo que se deformara el fierro y reventó finalmente el transformador. Una sola vez yo he visto reventar un transformador, ya como te digo, es algo muy difícil de presenciar o difícil de ver, pero es posible. Ya generalmente cuando hay una mala conexión, el transformador se calienta, el aceite se expande y hace que, que reviente, ya, o que se suelte alguna pieza y salga, ya, pero son fallas extremadamente raras. Por lo general las fallas que tienen los transformadores son cortocircuitos internos. Una bobina pierde la aislación o el aceite se degrada, ya no cumple su función dieléctrica, y hay cortocircuitos entre las bobinas,
adentro y ahí ya pierde operatividad o una pierna se deja de hacer la transformación y los niveles de voltaje se desestabilizan, ¿ya? Generalmente esas son las fallas, ya no son tan espectaculares así como que vaya a reventar. Es difícil ver eso. Aquí tenemos el tanque, ya una válvula de drenaje, ya que se usa para tomar muestras del aceite. Generalmente cada cierto tiempo se van tomando muestras del aceite. Instrumentos indicadores de temperatura o presión generalmente tienen estos equipos. Aquí dice manilla intercambiadora de derivaciones o el cambiador de tap. Ya el cambiador de tap, ya vamos a ver para qué sirve. Ya sirve para regular la tensión y en los transformadores en Chile generalmente está aquí arriba. Ya la mayoría de los transformadores en Chile son de la marca Tucson y tienen el intercambiador aquí arriba y estos aisladores salen por la parte superior. Profe, ¿Sí, señor? me perdí en una parte. ¿Qué pasa aquí con el neutro en el transformador trifásico? Cuando vamos ya, bueno, vamos a ver cuando lleguemos a ese punto, la conexión entre las bobinas, ya que puede ser triángulo o estrella. En este caso, como hay tres aisladores en alta tensión, ya podemos interpretar, digamos, o podemos inferir de que la alta tensión tiene una conexión en triángulo, Claro. porque solo tiene 3, y la baja tensión, al tener 4, está conectado en estrella. ¿Ya? En la conexión estrella tiene una salida adicional, que es la salida del neutro de la estrella. Entonces tenemos las 3 fases, más el neutro de la estrella, que la sacamos hacia el exterior. ¿Ya? Los transformadores de distribución son todos triángulo estrella. O sea, en alta tensión configuramos en triángulo y en baja tensión ya tenemos estrellas para tener los 2 voltajes disponibles, para tener 380 volt entre fases y para tener 220 volt entre fase y neutro. ¿Ya? De esa manera tenemos los 2 voltajes disponibles, digamos, al conectarlo en estrella. Prácticamente todos los transformadores de distribución tienen esa configuración. Por eso, como te digo, lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora nos interesa solo identificar partes ya para que estemos más familiarizados con estos equipos. Hagan ese ejercicio, miren los transformadores, ya cuando salgan de su casa miren hacia arriba, ya pregúntense los conductores que hay ahí, qué es lo que llevan. Se van a dar cuenta que los que están puestos en forma vertical siempre es la media tensión, los 15.000 volts, y los que están puestos en forma horizontal, perdón, al revés, los que están puestos en forma horizontal, ¿verdad? Los que van así, que van más arriba, esos son los 15.000 volts, y los que están en forma vertical, más abajo, ya esos son los 380 y los 220. Ya generalmente hay 5 líneas, ya en forma horizontal, siempre van las 3 fases, va el neutro, o la tierra al neutro se le llama tierra de servicio, y va una fase del alumbrado público. Ya, esas 5 líneas generalmente van en todas entre poste y poste por las casas. Profe, ¿Sí, señor? ¿nos va a explicar cómo hacer el primer ejercicio de la guía? Porque ahí sí que me perdí. Sí, señor. Inmediatamente. Bueno. Ya con esto ya repasamos más o menos lo que quería ver de las partes del transformador. Vámonos al ejercicio ahora entonces. Vámonos al ejercicio. El primer ejercicio de la guía se los voy a compartir aquí. Les voy a compartir acá la guía de ejercicio número 1, aquí está. Problema número 1 dice, ya, y leámoslo ahí juntos para tratar de entenderlo.
dice, una bobina consta de 200 vueltas de alambre y tiene una resistencia total de 2 ohms. Cada vuelta es un cuadrado de 18 centímetros de lado y se activa un campo magnético uniforme perpendicular al plano de la bobina. Si el campo cambia linealmente de 0 a 0,5 Tesla en 0,8 segundos, ¿cuál es la magnitud de la FEM inducida en la bobina mientras está cambiando el campo? Aquí falta un signo de interrogación ahí. Me disculpan la falta de ortografía. Falta un acento en la A también. ¿Ya? Terrible la guía. Ah, Y pero va aquí. no sé, es importante la Hecha a ortografía. mano, pues eso es lo que importa. Ya. Vamos a verlo entonces. Ahí se quedan ustedes con la pregunta. Ya voy a sacar esto para que podamos ver la cámara y veamos aquí esta pizarrita aquí. Entonces vamos anotando primero lo que nos dice el problema. Es una bobina cuadrada, ¿verdad? De sección cuadrada. Tenemos n igual a 200, ya, que son 200 vueltas. Cada lado tiene 18 centímetros. Eso es lo que me dice. Me da un valor de resistencia total de esta bobina de 2 ohms. Y me dice que esta bobina está sometida a un campo magnético. Ya, cuando me habla de un campo magnético en Tesla, es esta la variable que me está diciendo, ¿verdad? B, esta es la variable que se mide en Tesla. Y me dice que esta varía entre 0 a 0,5 Tesla en 0,8 segundos. O sea, aquí tenemos una diferencia de tiempo de 0 a 0,8 segundos. Ya, esos son los datos, los antecedentes del ejercicio. Y me pregunta por voltaje, me pregunta por la tensión inducida en la bobina en ese tiempo. ¿Ya? Ese es el requerimiento de esta pregunta. Por tanto, vamos a ver ahora qué ecuación me sirve. Profe, ¿Ya? disculpe, ¿qué es lo que era la B? La B La es primera. campo magnético. Esto es campo magnético, o le llamamos también en la teoría densidad de campo magnético. ¿Ya? Ah, ya. Si recuerdan la clase de la mañana, definimos la variable B como campo magnético, definimos también la variable phi como flujo magnético, definimos la variable H como intensidad de campo magnético. Ya, esas son las tres principales. Y luego hay otras variables como el mu, que es la permeabilidad del material. ¿Era la H, profe? La H es intensidad de campo magnético. ¿Ya? Esta se mide en amper vuelta, esta se mide en Weber y esta se mide en Tesla. Esas son las tres principales. Después vimos otros elementos como la reluctancia o la fuerza magnetomotriz. ¿Ya? Así que ahí revisen la clase de la mañana, que la voy a subir al aula ahora en la tarde, y si tienen alguna consulta, háganla, ya, porque vamos avanzando rápido y ya esto tiene que estar más o menos afirmado. Entonces, cuando me dice que el campo magnético varía de 0 a 0,5 Tesla, está hablando de esta variable campo magnético, ¿ya? O densidad de campo magnético, B. Y me está preguntando por voltaje. Por tanto, la ecuación del voltaje es la ecuación de Faraday. La ecuación de Faraday me dice que voltaje inducido es igual a menos n por una diferencial de flujo en el tiempo. Es decir,
por cuánto cambia el flujo en el tiempo. Ahora, si este cambio del flujo en el tiempo es un cambio uniforme y lineal, es decir, si es igual en toda la superficie y si varía linealmente, que es lo que me dice aquí el problema, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el ejercicio dice que varía linealmente de 0 a 0,5 Tesla. En ese caso, podemos escribir esta ecuación como sigue. Podemos decir que voltaje inducido es igual a menos n por la variación de flujo dividido por una variación de tiempo. La variación de tiempo, como va de 0 a 0,8 segundos, ya la tenemos. Es 0,8 segundos. Ahora, la variación de flujo no la tenemos todavía. Tenemos una variación de campo magnético, pero necesitamos una variación de flujo. Entonces, ahí es donde preguntamos, ¿cómo se relaciona el campo magnético o la densidad de campo con el flujo? Y nos acordamos de esta ecuación que también vimos en la mañana, que flujo magnético es igual al campo por el área. ¿Ya? Así la podemos escribir siempre y cuando el campo sea uniforme. ¿Ya? Esa es la condición que dimos. Cuando el campo es uniforme, podemos escribir la ecuación así. El flujo es igual al campo magnético en Tesla por el área en metros cuadrados. Cuando el campo no es uniforme, ahí ya no hay nada que hacer. La ecuación original es así. El flujo es igual a la integral del campo magnético en una superficie. Como el campo es uniforme, decimos solo el flujo es igual a V por A, y A está en metros cuadrados, por lo tanto tenemos que calcular el área. ¿Ya? Calculemos el área acá, en un rectángulo. El área no puede estar en centímetros, o sea, cada lado pasamos de los centímetros a metros. 18 centímetros son 0,18 metros. El área la sacamos multiplicando el largo por la altura, 0,18 al cuadrado, y eso nos da un área de 0,0324 metros cuadrados. Ya, esa va a ser nuestra área. Y entonces vamos a tener un phi o un flujo inicial. El flujo inicial es V por A y el campo magnético inicial es 0. Entonces es 0 por área, por lo tanto, esto no importa cuál sea el área, me va a dar 0 Weber. Y tenemos un phi final, que va a ser 0,5 Tesla por el área. Eso sí, lo calculamos, 0,5 Tesla por 0,0324 metros cuadrados. Y así obtenemos que nuestro phi final viene siendo, calculamos eso y nos da 0,0162 Weber. Aquí tengo entonces mi phi inicial y mi phi final. Profe, disculpe, para sacar phi entonces siempre se tiene que sacar un inicial y un final. Para sacar el delta, ¿ya? Lo que nosotros necesitamos aquí, recuerda, es el delta phi. ¿Ya? O sea, Sí. la variación del flujo. Y la variación del flujo siempre es el final menos el inicial. En este caso el inicial es 0 y el final es el flujo que me dé con estos 0,5 Tesla, que me dio 0,0162 Weber. Entonces el delta phi viene siendo, perdón, el delta phi viene siendo la diferencia entre estos dos. Eso me da un total de 0,0162 Weber. Y ya tengo el delta T, que son 0,8, tengo el delta phi y tengo el N, que son 200 vueltas, ya puedo calcular el voltaje.
¿Sí, señor? En este cálculo, ¿cómo se llama ese? En este que calculó el inicial y el final, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido un cero el primero? No sé si me Sí, pues, habría que calcularlo igual. Pues, o sea, si hubieran dicho que el flujo, por ejemplo, que el campo magnético sí, eso. varía de 0,5 a 1 Tesla, por ejemplo, habría que calcular el flujo con 0,5 Tesla, después el flujo con, si varía de 0,5 a 1 Tesla, habría que calcularlo con 0,5, luego con 1 y luego restarlo. Ah, ya, esa era la pregunta. Claro, el final menos el inicial, y ahí tenemos el delta. ¿Ya? Es lo que varía, solamente es lo que varía, y eso lo obtenemos el final menos el inicial. ¿Mm? Y este V sub I entonces nos queda como menos 200, menos N, por el delta phi, que el delta phi es 0,0162 Weber, dividido por el delta T, que son 0,8 segundos. Y si calculan, ¿verdad? Eso lo meten a la calculadora, les va a dar esto que es 4,05 volt. Le podemos poner el signo negativo ahí para decir o establecer la polaridad de ese voltaje. Y eso es lo que me están preguntando. Si ustedes se fijan, hay un valor de resistencia que me da el ejercicio, que me lo da y no lo ocupo. ¿Ya? No me sirve para el desarrollo del ejercicio. Sin embargo, si me preguntaran la corriente por la bobina, ahí yo podría, este voltaje dividido por esa resistencia, podría calcular la corriente. ¿Ya? Pero en este caso, ese valor de resistencia está ahí para despistar solamente. No lo ocupo en el desarrollo total del ejercicio. Entonces, así es como resolvemos el primero. Los demás tienen una dificultad bien semejante, bien similar a este primer ejercicio. Así que intenten en la semana poder resolver los 6 problemas. Cuando, si algún problema los aproblema, esa es la idea, que los aprobleme, por eso se llama problema. Me escriben, me escriben un correo preguntándome puntualmente dónde están estancados, qué cosas no entienden, o qué cosas me pueden enviar una foto de lo que tienen, algo así, y ahí yo los voy guiando para que puedan avanzar, y antes del próximo miércoles me envían los desarrollos de los 6 ejercicios, y ahí sacamos la primera evaluación. Ya la Profe, primera evaluación. Ayer. ¿Sí, ¿me señor? podría mostrar un poco el ejercicio para tomarle una foto? Pero esto lo voy a subir al aula. ¿Ya? Ah, ya, vale. ¿Sí? Ahí, en todo caso, ahí, sácale un pantallazo si quieres al... Espérese. Espera, todavía no, deja centrarlo bien, a ver. Está bien desordenada la cosa, ahí. Se ve bien. Buena, profe, gracias. Ya, mi estimadísimo. Con eso estamos por hoy. Próxima clase entonces vamos a avanzar con el tema de los transformadores, ya metiéndonos un poco más a ver los cálculos, las relaciones y esas cosas. Y en esta hora de taller vamos a tratar de llegar a los objetivos que llegábamos allá. Ya no lo vamos a lograr en un 100%, sin embargo, cuando ya podamos volver a la universidad, aunque se nos pase el semestre, ya si se nos pasa el semestre, igual nos vamos a juntar en el segundo semestre para ir al laboratorio y pegar un repaso por las máquinas, ver las conexiones y verlas funcionar. ¿Ya, mis estimados? Profe, la clase la va a subir al tiro, ¿cierto? En la tarde, ya más tardecito subo lo de la mañana y las 2 de laboratorio, porque todos los encuentros hay que subirlos al aula. Todos van a quedar ahí registrados en aula. Pero me dan un poco de tiempo porque necesito descargarlos al computador, luego del computador subirlos a YouTube y para darles el enlace para que se conecten. ¿Ya, muchachos? Así que hoy en la tarde está todo arriba. Ya, profe, muchas gracias.
Ya, Estoy bien. cabecillos, Nos Ya, vemos. profe. Que la vaya súper. Ya, profe. nos vemos. Cualquier consulta al correo, nos vemos, don Javier, cuídese, que esté bien, don Eduardo, Profe, que esté bien. Nos vemos, profe. Que esté bien. nos vemos.